Por fin, aquí están. Los encontré en mi neceser epistémico. Un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Estos papeles creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Es hora de que el resto del mundo oiga las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítanme servirme un trago. Acomodarme un poco. Y escuchen lo que tienen para decir. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos mordiendo un pedacito de cartón y la cerveza lista para viajar por el mundo, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. Esta vez les traigo otra de mis conferencias, entrevistas, clases abiertas de mi neceser epistemológico. Esta vez va a ser en dos partes, porque es una larga entrevista que le han hecho a Paul Feyerabend por Vittorio Husle mediante la televisión italiana. El año no lo tengo, creo que es finales del 80, principios del 90. Así que vamos a ello. Entrevistador. Usted es sin duda uno de los filósofos más interesantes y discutidos, y también uno de los más polémicos filósofos de nuestro tiempo. Inició usted como discípulo de Popper, que es considerado como el fundador del racionalismo crítico, pero, para informar al público, están sus obras dedicadas a una crítica general del programa de teoría de la ciencia y también de la presunta nacionalidad de la ciencia propiamente dicha. ¿Podría comenzar contándonos alguna cosa sobre su aventura intelectual y sus intereses pasados y presentes en el campo del arte, la ciencia y la filosofía a partir de los inicios de sus estudios? Feyerabend. Sí. Si queremos hablar propiamente de una aventura intelectual por lo que a mí respecta, eso no se puede hacer o asociar a mí mismo, como así ocurre en el caso de David Hume, que programó su propio itinerario intelectual que él luego seguiría paso a paso. Para mí se ha tratado en vez de eso de una serie de casualidades. Me sentí atraído por el arte, sobre todo de la recitación en el canto, porque tuve la oportunidad de asistir a alguna ejecución de canto excelente y porque tuve un maestro muy bueno. Me acerqué a la física porque encontré un enseñante espléndido de física en la escuela superior y después de los cuales seguí curso de física en la universidad. Comencé a interesarme en el método de la filosofía por casualidad, porque a la hora de querer leer ciertos libros de teatro y de escenografía, debía comprarme un paquete entero de ofertas especiales a un vendedor de libros usados, en los cuales también estaban incluidos libros de filosofía. Comencé así a leerlos solo para reducir mi pérdida económica y fui capturado. Me encontré inmerso en el estudio de la filosofía. También, otra vez por casualidad, comencé a enseñar filosofía, ya que encontrándome en Viena sin dinero, una amiga, Elizabeth Anscombe, me dijo: hay un trabajo disponible en Oxford, ¿por qué no mandas una petición para la cátedra de filosofía y presentas una petición ahí, en Bristol y en Australia? Bueno, por suerte obtuve el trabajo en Bristol. Al principio no tenía una preparación específica porque no había estudiado nunca directamente filosofía o filosofía de la ciencia. Debía entonces aprender la materia enseñándola. Y poco a poco me vi inmerso cada vez más en los argumentos, justamente porque debía tener alguna noción sobre ellos. Gracias a la actividad de enseñanza y a la participación en congresos y convenciones, entré en contacto con un gran número de filósofos de la ciencia ilustres, una frecuentación que me llevó, al final, a la convicción de que todo aquello que estaban diciendo no era del todo justo. Entonces comencé a contraponerme a sus tesis. Así es el verdadero origen de algunos de mis ensayos, no porque me encontraba sentado, escribiendo, surgían, sino porque en el transcurso de un congreso me levantaba para dar alguna objeción contra las afirmaciones hechas de lo que se estaba hablando en aquel momento.
Como estaba prevista la publicación de las actas del Congreso, debía poner por escrito todo aquello que yo había dicho, y así a la postre nacieron algunas de mis publicaciones. Mi itinerario intelectual, como se puede comprobar, no ha sido otro que el fruto de una serie de casualidades. Me acuerdo de cuando era estudiante universitario, me encontraba en Albach para participar en los cursos estivales inaugurados justo en aquel periodo y en los que podíamos tener la presencia de docentes prestigiosos, titulares e invitados. Mi actitud era ahora absolutamente cientificista, cosa que significaba que cuando alguno hablaba de Dios o de belleza o de verdad, entonces yo me levantaba y le decía que no sabía nada de la ciencia, que aquello que afirmaba no tenía sentido. En esa época era también un fervoroso admirador del positivismo del Círculo de Viena. En las discusiones todos sosteníamos que nuestra preocupación era la de aclarar todo lo que venía siendo afirmado por los científicos, una clara actitud que al final se reducía a la práctica a una traducción en alguna simplista fórmula lógica. Personalmente pensaba que una pérdida de tiempo bastante grande. ¿Cuándo comencé a dudar de la actividad científica en sí misma? De verdad no lo sé. Había una fase en la que hacía falta para saber cómo eran de verdad las cosas. Era preciso acogerse a las ciencias. Y llegó un momento en que me dije, cierto, las ciencias dicen cosas muy interesantes, cosas que me interesan mucho más que las otras, pero ¿y si no alcanzan en la verdad en absoluto? Sobre esto en particular, la verdad es que no recuerdo bien. Debía tratarse de un proceso gradual en el cual había tenido seguramente una parte notable el hecho de que Imre Lakatos venía bastante menudo a mis lecciones. Imre Lakatos, como digo, estaba totalmente a favor de la ciencia. Era, por así decirlo, un verdadero monstruo en el campo científico. Y la verdad, bromeando un poco, de tanto en cuanto hacía algunas observaciones irónicas a propósito de la ciencia. Un buen día, Lakatos me dijo, ¿por qué no pones por escrito todas tus objeciones? Después te las respondo y hacemos así una bonita discusión en un libro. Y añadió, formula tus objeciones en los términos más extremos y arriesgados. Y eso es lo que hice, con extremismo máximo. Y de ahí surgió el libro Contra el Método. Pero, por desgracia, cuando lo publiqué, Imre Lakatos había muerto. De ahí que no se pudiera escribir la segunda parte del libro. El tercer personaje que encontré fue Philipp Frank. Philipp Frank fue uno de los fundadores del Círculo de Viena, que sucedió a Einstein en Praga cuando este se mudó a Berlín, y era un buen amigo de Einstein. Era un físico, y como digo, se encontraba entre los fundadores del Círculo de Viena del primer círculo y después del segundo Círculo de Viena. Después se convirtió en profesor de Harvard. Lo conocí en Albach, donde escuchó una lección mía, durante la cual dijo, verás, querido amigo, todos hablan de la revolución copernicana y todos hablan de cómo eran las aportaciones de Aristóteles y todos dicen a la vez que los científicos son empiristas. Pero, bien visto, Aristóteles fue un auténtico empirista y los argumentos adoptados por Aristóteles eran argumentos efectivamente buenos. En realidad, si Copérnico venció, no fue gracias al empirismo, sino gracias a alguna otra cosa. También esto fue de aquellas cosas que a mí me permanecieron letargo dentro mío para dar fruto más tarde. Mi agresividad explota por primera vez contra aquellos filósofos que hablaban de ciencia sin saber verdaderamente de qué se trataba. Esto les ocurrió a muchos de ellos en aquellos tiempos. Estos seguían diciendo que debíamos reconstruir aquello que viene afirmado por parte de los científicos, etcétera, etcétera, pero no lo hacían muy bien. En realidad, si lo miramos con atención, se puede entender que el libro Contra el Método fue dirigido principalmente contra la filosofía de la ciencia, entendida como un modo de hacer sensato cuanto tiene de complejo lo que está afirmado por los científicos. Lo que busqué hacer en aquel libro era revelar el método subyacente a las ciencias, y lo que reafirmo es que el método en realidad no existe. Por otro lado, esta no es en realidad una afirmación nueva, ya que muchos científicos lo habían dicho. Lo pensaba también Einstein, al que le encantaba decir lo mismo. Pongamos enfrentados a un científico y a un epistemólogo. El científico afronta una situación compleja y si quiere descubrir algún valor en esta situación, no puede usar una simple regla prefabricada, tendrá que ser un oportunista. Es justo la palabra usada por Einstein. Malo, evidentemente, para la comunidad filosófica. También hoy en día, la mayoría de los filósofos de la ciencia dan por descontado, me parece, que no se puede simplemente construir una regla y pretender que sea luego seguida por la ciencia. A día de hoy se ha descubierto que la palabra ciencia cubre muchas realidades diversas. Está la macroeconomía, tenemos a Konrad Lorenz con sus patitos y la física, está también la topología y está la teología, que es una de las primeras ciencias. Son toda la misma cosa, ni de lejos. Y así, con todo este panorama general, me hice con un uso de la filosofía con un propósito. En segundo lugar, como se sabe, la idea de que en la ciencia se encuentra un concentrado de verdad es una idea de los filósofos. Está presente ya en Immanuel Kant y se encuentra después en los filósofos que lo siguen. Está tan
pegada a los científicos que ha dado resultado en este dogmatismo en los filósofos. Desde el trono de muchos científicos se dice que no sabemos exactamente de qué cosa estamos hablando y que no comprendemos la sustancia de las cosas. Cuando en la teoría cuántica se dice sabemos cómo elaborar conexiones, cómo interpretar algunos experimentos, pero no tenemos ni idea de qué significa todo aquello junto. Así, teniendo esto en mente y con la invitación de Lakatos, escribí aquel libro sin medias tintas. Quería estar en posición de atacar cualquier cosa. Así se entiende que mi primer libro tuviese un tono tan radical. Esto fue efecto de una serie de accidentes causales y de algunas consideraciones de tipo estilístico. Si tengo la oportunidad de argumentar algo o de contar una historia, yo cuento una historia. Si puedo decir algo de una manera dulce o de una manera un poco dura, prefiero decirlo de manera dura. Todo esto entonces contribuyó a darle forma a ese libro en particular. Entrevistador, ¿puede hablarnos ahora un poco del problema de la verdad en las ciencias? Feyerabend, aquello que crea la dificultad es la noción misma de verdad. Yo entiendo que cada uno entiende lo que significa decir la verdad delante de un juez. Lo que se nos pide es que digamos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Algo bastante claro, se nos pide que no mintamos, que tratemos de recordar bien las cosas y que no dejemos nada de lo que consideremos importante. Evidentemente puede suceder también que nos olvidemos de algo, pero como quiera que sea, hablamos ahora de la verdad de la ciencia. Cojamos una disciplina científica cualquiera, veremos que en cada una hay aproximaciones diversas y contradicciones recíprocas. Por mucho tiempo, la teoría de la relatividad y la teoría cuántica han estado en conflicto entre ellas. Actualmente se busca solucionar el conflicto con nuevas aproximaciones teóricas y, por supuesto, las dos pertenecen a la ciencia. Pero si estas dos teorías están en conflicto entre ellas, ¿cómo podemos decir que dentro de la física se encuentra la verdad? Podemos encontrar una infinidad de historias que contar dentro de sectores particulares, pero la verdad, ¿qué podemos decir? Para muchos, y no todos, una importante parte de la labor científica está en su carácter matemático. El libro de naturaleza, se dice, está escrito en términos matemáticos, etc. ¿Es esto una teoría científica? ¿Es esto una afirmación verdadera? ¿Es esto algo no verdadero? Es difícil descubrirlo, pues cada vez que algún científico sigue adelante con consideraciones de tipo cualitativo, los matemáticos entran en debate y proporcionan enseguida una teoría para explicar las consideraciones cualitativas. En la mecánica celeste, por ejemplo, tenemos el caso de la topología. Por mucho tiempo, la solución ofrecida al problema de la estabilidad del sistema planetario había sido insatisfactoria en los términos cualitativos en lo que había sido expuesta. Gracias a una serie de desarrollos se llegó a una convergencia de los datos y se encontró que ciertos números se ajustaban a determinados patrones. Para esto se encontró con algunas dificultades y algunos dijeron: consideremos toda la cuestión en términos cualitativos, no nos preocupemos de cuál queda o en qué lugar queda la órbita por la cual los planetas giran en torno al Sol, sino que miremos los términos cualitativos en el modo en que el sistema planetario, por así decirlo, respira. Y si respira, entonces no va a explotar. Esta fue la aproximación que realizó Poincaré. Pero también una aproximación cuantitativa similar fue matematizada contemporáneamente, por lo cual esta concepción no puede ser refutada en tanto que la matemática cambia en sus propios términos continuamente. Si consideramos la aproximación cualitativa como una especie de idea guía que indica a los matemáticos sobre qué áreas tienen que concentrarse, sobre cuáles son los sectores en los cuales la forma ya existente de la matemática no funciona, vendríamos a encontrarnos en la práctica con una tautología. No es fácil hablar entonces de verdad dentro de la ciencia. En la física del siglo XIX hubo aproximaciones diversas con metodologías en conflicto entre sí y con resultados discordantes. También dentro de la biología por mucho tiempo hubo un conflicto. También hoy en día con la biología molecular la situación está un poco dispersa. Si pasamos a la economía, la situación es del todo diferente. Lo mismo ocurre con la investigación de Konrad Lorenz con sus animales, que me parece un viejo naturalista. Nos situamos en una pradera y seguida de los patos que graznan observamos lo que hacen. Una aproximación totalmente diferente. No existe una realidad única de hacer ciencia que posea la verdad. El modo de hacer ciencia que se la arroje a la verdad corresponde a una imagen superficial del asunto. Uno de los resultados de la teoría cuántica es que no es posible establecer una posición bien definida. En la teoría de la relatividad y viceversa, esa posición, como hemos dicho, está asumida. No solo los métodos sean diversos en áreas diversas de la ciencia, sino también los resultados son diversos en los asuntos de base. Hablar de ciencia significa, por así decirlo, hablar de una quimera, una entidad, una coherente identidad. Ciencia que posee o se pueda suponer que posee la verdad no existe.
Si de verdad existiese, no sabríamos nunca qué significa el hecho de la verdad, qué significa de verdad, qué significa quizás que cuando nosotros estudiamos estamos más contentos y somos más eficientes. También las partes de la verdad de la ciencia no son muy eficientes. Hay colapsos en las áreas en las que se dice. Al fin y al cabo, no obstante, hemos entendido cómo hacerlo porque es un problema casi de ingeniería. Y los problemas de ingeniería son problemas sumamente difíciles. ¿Qué significa entonces este discurso sobre la verdad? ¿Qué significa este discurso sobre la ciencia como unidad? Para mí, se trata solo de quimeras. Me doy cuenta de la validez de la verdad de acuerdo a las relaciones públicas. Si uno dice que la verdad es aquello que hace afluir de repente el dinero, entonces ahí se concentran los esfuerzos de estudio. Pero aparte de esto y aparte de los usos prácticos de la palabra verdad, tipo, dime la verdad y si realmente no tiene relación con lo que se dice mientras estábamos fuera del mundo. Si aparte de esto decimos todas las cuestiones y la ciencia posee la verdad, eso no tiene mucho sentido para mí. Para mí tiene sentido, por el contrario, que uno dedique todo su esfuerzo o que una sociedad o un grupo dedique todos los esfuerzos a la ciencia de una manera plural, de cualquier forma que sea. Hoy, por ejemplo, las ciencias han de responder a una finalidad ecológica. Sabemos bien cómo actualmente estamos sin duda asediados por muchos productos de la ciencia. Tanto es así que no encontramos sitio para todos. Si solo los científicos pueden manipular los productos de la ciencia, entonces los necesitamos. Es un poco como si uno descubriera un tipo particular de pintura indeleble para pintar los muros. Si llegado a un cierto punto nos cansamos de aquel color y lo queremos cambiar, entonces vamos a tener necesidad de usar el mismo tipo de pintura imborrable como la que ya habíamos aplicado, y solo ese científico sabría algo sobre ese tipo de pintura. Esta es hoy una de las razones por las que necesitamos la ciencia. Aquí lo que quiero decir es que a muchas de las ciencias que se ven hoy alrededor de nuestro no le haríamos mal un poquito de poesía para disolver un poquito las cosas y ponerlo en una necesaria perspectiva. También el mito puede ser opresivo, al igual que la teoría científica. En realidad los mitos han sido opresivos, han puesto a la gente en extrañísimos estados mentales que los han inducido a comportarse de manera extravagante. Si pensamos en el mito nazi, que no es un mito con gran estilo, no podemos hablar genéricamente de ciencia y mito porque hay varios tipos de mito, al igual que hay varios tipos de ciencia. Cuestiones generales como ciencia o mito no tienen mucho sentido y no vale la pena discutirlos, y también justo de estas cosas son el tipo de cuestiones de las que se ocupan los filósofos. Pongamos otro ejemplo. Los historiadores de las ciencias más recientes han descubierto que había sido fácil para cualquier persona notar que la ciencia, para el Círculo de Viena, era un sistema de afirmaciones, por Karl Popper, ejemplo, etc. Hablar sobre ciencia para ellos significaba hablar sobre sistemas específicos de afirmación. Poner orden en la ciencia significaba para ellos poner orden en los sistemas de afirmación. Es decir, presuponen que cualquier paso adelante de la ciencia se ha hecho de manera libre y que nadie puede actuar por razones poco claras. Significaba también que hacer experimentos era algo simple, Ahora, las cosas funcionan de manera totalmente diferentes. Si pensamos en los grandes experimentos de hoy en día que requieren plantas de tipo industrial, como sucede en el CERN, donde están actuando dentro de un territorio industrial y en el cual los operarios tienen que ponerse de acuerdo en alguna elección y aceptar compromisos, hay cosas que funcionan y hay otras que no, en las que se trabajan sobre muchas hipótesis y no hay suficiente dinero. Así, improvisadamente se tiene que cambiar la aproximación en cuanto ocurre este problema. Y en otros, cada experimentador que tiene algo que hacer con un instrumento tiene una cierta dosis de aquello que en esos años se llamaba conocimiento testeado, como el de un piloto de Fórmula 1. Un piloto no sabría decir con detalle todo aquello que sabe, puede tan solo demostrarlo conduciendo el coche en situaciones extremas. Lo mismo ocurre con los científicos. Hoy, los componentes de la ciencia se han multiplicado. Tanto es así que algunos historiadores de la ciencia sostienen que el nivel experimental representa un área en la cual es muy difícil establecer una conexión entre ese mismo nivel, el experimental, y la teoría propiamente dicha que demostraría, que muchos consideraban la más importante. En realidad, la pasarela de la una a la otra contiene componentes arbitrarios, las llamadas aproximaciones. Si pensamos en todas estas cosas, comprenderemos cómo la unidad global llamada ciencia se fragmenta, de hecho, en diversas ciencias singulares. Y dentro de cada ciencia singular existe el nivel teórico, que a su vez se distingue, como en física las partículas elementales, alta teoría y baja teoría, o en fenomenología. Estos son los personajes que han dado propiedades a la curva, pero no han hecho aún ningún experimento.
Hay por otro lado personajes que siguen los experimentos, que reciben información de supervisores en la curva y que los cultivan en una alta teoría. Hay científicos que trabajan en múltiples frentes, se cambian de rol y otras cosas. A veces podríamos decir que una adquisición, un resultado científico, comporta una suerte de acuerdo político entre diversos partidos, en los que unos ceden algo propuesto por los otros ceden por algo dicho por aquellos, y finalmente lo podemos publicar. Bien, vamos a terminar la parte 1 acá de la entrevista. Feyerabend, tan picante como siempre. Así termina un encuentro con mi neceser epistémico. Ya traeré otra entrevista, otra conferencia, otra clase abierta de mi sibilino archivo. Por lo pronto te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en Twitter, donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia mientras tomamos unas cañitas. O puedes ir a mi otro bar en Instagram, donde te convidaré sin falta una pinta epistémica de los modelos más clásicos de la epistemología. Y si lo tuyo es descansar, tengo mesones por todo el barrio, Facebook, Google Podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube, en donde tendrás algún maní filosófico, unas papas críticas y unas Scottish epistemológicas para chuparse los dedos que van por la casa. Salud y buenas ciencias.